¿Es la locura de Adán una antibiblia? La locura de Adán hace dos referencias a la Biblia, comienza por A y termina con Z, lo cual alude al libro del Apocalipsis. Por otro lado, comienza el prólogo con el primer párrafo del Génesis y hace un juego de palabras, para situarse un instante previo, al principio, o sea, a Bereshit. La Biblia empieza por B de Bereshit y digo en mi libro, yo he querido que mi libro comience con A. A, de Adán. A, de águila. Hay un cambio en esa traducción que hago del texto hebreo, no digo Dios creó, digo Elohim manifestó, lo cual es un posicionamiento claro contra la idea misma de creación tal como se concibe. No premedité esa riqueza de significados que acabé creando, simplemente fue el texto mismo el que parecía reclamar la forma que tomó, especialmente gracias a la elección del águila como inicio del título. Al terminar el libro, quise cerrar la posibilidad de extenderlo horizontalmente, es decir, de que pudiese haber un capítulo tras el capítulo final, y eso llevó a que el libro acabara con Z. Se hizo evidente la necesidad de crear el prólogo con una palabra que comenzara con A. La elección del águila vino sola, o mejor dicho, cayó por su propio peso, de forma intuitiva. Un águila sobre la página en blanco era la imagen ideal para ilustrar la idea de prólogo, que significa en origen lo que hay antes del texto o del logos. De ahí a usar la Biblia como ejemplo de logos, casi era seguir un camino lógico, un desarrollo evidente de una idea naciente. La Biblia aquí es más un símbolo del concepto mismo de libro que de libro sagrado. Aunque, una vez usado el símbolo, era inevitable dialogar con él, puesto que se me hacía evidente un error conceptual en lo que ese pasaje sugería a la gente o en lo que se entendía de ese pasaje. La versión original hebrea se conoce como Bereshit, que significa al principio, y yo usé una traducción en cierta forma fiel a la expresión original, al principio Elohim manifestó el cielo y la tierra. No dije Dios porque Dios es un nombre de Zeus y no tiene la riqueza de significados que el nombre bíblico usado originalmente. Pero si eso era fiel al original, decir manifestó puede ser discutido, y creo que mucho. Bara se traduce por crear y solo puede llegar a significar manifestar, siendo flexibles con la traducción. Es bastante osadía lo que acabo de describir, y más cuando oso decir que si la Biblia comienza con una B, yo he querido que mi libro comience con A. Es como si pretendiese ponerme por encima o por delante del texto bíblico, y la verdad es que, en cierto modo, es cierto. Pero no es tanto por soberbia como por humildad, una humildad quizás reinterpretada, pero que para mí es la verdadera humildad. No estoy por encima, estoy a la par con el texto bíblico, como estaría a la par con un rey al que encuentro saliendo del retrete de un baño público. En ese contexto, mi humildad es reconocer mi humanidad en la de ese hombre que cree ser rey, pero que sale de cagar. La Biblia es un libro, como mi libro es otro. Yo soy como ese rey, también tengo mis fantasías egoicas y también estoy en el baño público. Ser lo que uno realmente es la humildad suprema, reconocer las propias capacidades, no por comparación con otros, sino en sí mismas. Pero lo que me impresionó de ese prólogo fue lo que descubriría meses después. Pues no fue Alcatraz, abejaruco o alondra lo que sobrevolaba el texto, sino el águila. La A de águila como inicio, y el águila como símbolo de lo que antecede a la B, era muy potente, pero resultó ser perfecto. Meses después de escribir el prólogo, descubrí que la primera representación del sonido A en Egipto era precisamente el águila. Con lo cual, el descenso del águila era más que simbólico, pues la A no era símbolo de la letra, era la primera forma de esa misma letra tal como era concebida antes de que el pueblo judío adoptase la escritura. Algo curioso es que primero fue el final y después ese final creó el origen, el prólogo. Ese águila es el primer Aleph, y por tanto ciertamente Aleph antecede a Bet. No hay herejía en eso, y probablemente tampoco sea incorrecto usar manifestar en lugar de crear. Poner mi texto frente a la Biblia es como poner un espejo frente a otro espejo y retener en medio una luz para multiplicarla. Defino al águila como la mirada lectora, que a su vez es manifestación de la gnosis, la capacidad cognitiva. Y no creo que ver la conciencia cognitiva como superior a cualquier texto sea una consideración absurda, al contrario. Esa es la luz que se multiplica al reflejarse en los textos, y gran parte del prólogo, así como otras partes del libro,
explican mi manera de entender cómo ese descenso de la gnosis hacia lo manifestado, hacia las letras y símbolos, produce conocimiento. Si mi libro, el libro de Adán, la locura de Adán, puede ser visto como una antibiblia, es por eso, porque ciertamente es un antilibro. Y un antilibro es una paradoja. Un libro antilibro es una negación que se niega a sí misma. Pues si es un libro, desde un punto de vista lógico, parece que su mera existencia es un absurdo. Y sin embargo, justamente por ser una paradoja, es todo menos absurdo, pues todo conocimiento humano pretende estar sostenido por la lógica, por el logos. Sus leyes son la estructura misma del pensamiento. La paradoja delata los límites del pensamiento, delata los límites de la lógica. Así es como encontramos que la coherencia de mi libro se sustenta en su naturaleza disonante, su aparente locura, su evidente locura. La paradoja atrapa la luz de la mente entre dos opuestos irresolubles, como en el ejemplo de los espejos enfrentados. La cordura y la locura reflejándose mutuamente. Sí, mi libro es aquello mismo que pretende destruir, justo por eso se convierte en un destructor simbólico casi perfecto. ¿Y qué hay una vez se ha destruido el texto? Nada. No hay nada que no estuviese antes. Pues no hay una verdadera destrucción. Solo hemos mirado por encima del libro, o el dispositivo. Hay aliento, y hay viento. La ropa tendida parece bailar sobre el cordón del tendedero. Se oye a los pájaros cantar y pasar un camión por la carretera. Las moscas frente a mí vuelan en círculo, diríase que bailan. Buscan pareja. Es primavera.